Bueno, vamos con el análisis. Nos acompaña ahora profesor Felipe Medina Gutiérrez, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, experto en Medio Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Felipe, primero, veía la cifra, 300.000 soldados tendría Israel listos. Es la misma cifra que recuerdo, reportábamos cuando Rusia se aprestaba a invadir Ucrania. La diferencia es que Ucrania es un país enorme, Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Este tipo de operativo y lo que se anticipa es el regreso de los militares israelíes a Gaza. ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Cómo ve usted la posibilidad de lo que promete Netanyahu de que jamás no vuelva a ser lo que era? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo creo que sería el peor error que podría hacer el Estado de Israel. En escenarios de Medio Oriente, en un contexto más general, hemos visto que todas las intervenciones militares, ya sea de invasión o ocupación de un territorio, han llevado al fracaso, ya sea a mediano o largo plazo. Sin mezclar escenarios, Afganistán no lo demostró y el mismo Irak. Otro elemento, el hecho de que Israel se planee intervenir y ocupar territorialmente Gaza, tampoco va a acabar con Hamas. Si uno entiende a Hamas como lo hacemos los académicos con los estudiantes, más allá de un grupo terrorista, como una expresión política que tiene mujeres simpatizantes, que tiene niños simpatizantes, que tiene sociedad civil detrás, es mucho más complejo, pues una intervención militar no lo va a acabar del todo. Esto, algo que sorprende es que Israel, con el servicio de inteligencia que tiene, con la capacidad militar que tiene, haya sido sorprendido de esta manera con el ataque. Una ofensiva como la de Hamas, que continúa por cuarto día consecutivo contra Israel a pesar de la respuesta israelí, eso no se organiza en una, dos o tres semanas. Este es un plan que esa organización terrorista adelantó durante mucho tiempo. Sí, de hecho, esta semana ya salieron informes filtrados, habría que verificar su originalidad, ¿verdad? Pero desde Egipto, que Egipto tiene una alianza con Israel y un acuerdo de paz desde la década de los 70, pues hubo egipcios de inteligencia que trataron de informar aparentemente a Benjamín Netanyahu de este plan, de la elaboración de este plan. Pero esto me recuerda dos elementos. Primero, supuestamente la reacción de Netanyahu fue negar este informe y descartar del todo ese posible ataque. Dijo, nunca los creería capaz. Y segundo, un elemento que me parece interesante para la audiencia, una recomendación, el artículo de Gideon Levy, uno de los pensadores israelíes judíos más interesantes en este momento, en el diario Haaretz, que dice que mucho de lo que está pasando también se debe a la arrogancia del Estado y del gobierno de Israel. Creer que tú puedes ocupar un pueblo, realizar una serie de elementos como los asentamientos, colonias, muro y demás ejecuciones extrajudiciales, y que esto no va a traer una consecuencia, se enmarca en ese mismo elemento de que esto no fue tan sorpresivo como mucha gente cree. Cisjordania es gobernado y controlado por Fatah, el partido tradicional que viene de Yasser Arafat. La franja, o no la franja, no lo decimos por estilo, Gaza, controlado por Hamas. ¿Debe haber algún tipo de beneficio para Fatah que Israel lance esta ofensiva contra Hamas que le quitó el control de Gaza? Bueno, a nivel histórico es cierto que hubo pugnas. También es cierto que, por ejemplo, a partir del 2006, cuando Hamas gana las elecciones de manera democrática, esto lo dice Jimmy Carter, el Instituto de Jimmy Carter, pues Fatah y principalmente la Autoridad Nacional Palestina, pues ayudó de alguna manera a que bloquearan a Gaza y deslegitimaran la victoria de Hamas. En esto hay que hablar claro. Pero hoy en día esto no es como tal una guerra entre Israel y Hamas. Yo lo veo en una perspectiva mucho más amplia, sobre todo basándome en las últimas 5 guerras en 16 años. Esto es realmente algo que es entre Israel y el pueblo palestino. Para la audiencia le conviene saber que Hamas no solo tiene presencia en Gaza, sino también en Cisjordania, en universidades, en la sociedad civil, en elementos como, digamos, la labor social, porque también es un partido político. Entonces, hoy en día yo no creería, haciendo la salvedad, por supuesto que sí hubo un enfrentamiento histórico que se dio en el 2006-2007. ¿Cuál ves como para la audiencia el eje central de este conflicto? ¿Qué hay detrás de este conflicto, especialmente
en medio de la estrechez y las dificultades que se vive en Gaza, ¿cómo hace una organización para acumular el tipo de equipo, de material, de conocimiento y de entrenamiento para poder enfrentarse a una potencia militar como es Israel? Bueno, para mí el marco general, por supuesto que esto tiene unos fundamentos generales y es la ocupación desde el año 70, desde hace 75 años. Y además el bloqueo ilegal a Gaza repercute en la sociedad civil. Si uno quiere entender, digamos, por qué hay mucha población, que es cierto, jamás no representa a toda Palestina, pero hay mucha población que lo apoya. Y la gente se podría preguntar, la audiencia, ¿por qué después de 5 guerras, ¿verdad? En 16 años, pues todavía hay un acierto de apoyo a este grupo? Hay algo que se llama la resiliencia. Hay mucha gente que cree en la resistencia como proyecto político y de alguna manera ven que ya sea Hamas u otro grupo que todavía cree en la lucha armada, ¿verdad? Que es lo contrario a la Autoridad Nacional Palestina. Yo creo que eso es lo que le genera adeptos, sobre todo también porque el Estado de Israel, a la hora que hace bombardeos, y hace un castigo colectivo, lo cual es prohibido por el derecho internacional público, lo que genera es el efecto adverso. Cada vez que Israel vuelve polvo un edificio, asesina a una familia con todos sus miembros, familias de 10, 15 personas extensas, lo único que genera es mucho más resentimiento y una cadena también de venganza. Hay muchas personas y muchos niños sobre todo que en 15 años, 16 años, han solo visto guerra, solo pueden anhelar, digamos, una especie de venganza. Mucha gente también quiere ya olvidarse del tema de guerra. Entonces, esto es un círculo vicioso que me ayuda a mí, por lo menos, a entender y sobre todo a mis estudiantes, por qué esto va a continuar. Es decir, tiene como un callejón sin salida. Las consecuencias para Hamas y para los intereses de los palestinos cuando se ven las atrocidades que cometieron cuando ingresaron a Israel contra civiles, contra ancianos, contra mujeres, contra niños. Hemos mencionado, y es una cita que puede ser chocante, pero decapitar bebés, eso tiene un significado fuera de la región. ¿Qué impacto va a tener eso para Hamas el proceder con ese nivel de salvajismo? Bueno, sin duda eso tiene una repercusión en la opinión pública, sobre todo en Hispanoamérica. Ahora, cuando uno analiza el Medio Oriente, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Ustedes mismos mostraron en la nota introductoria muchas manifestaciones de apoyo de distintas poblaciones del Medio Oriente, ya sean árabes, kurdos, iraníes, turcos. Pero en Hispanoamérica, con la particularidad que tenemos de la lejanía geográfica, a pesar de que hay grandes comunidades palestinas aquí, pues obviamente la imagen mayoritaria es que jamás incluso lo equiparan, como hizo el gobierno estadounidense, con un grupo como el Estado Islámico. Cuando mi recomendación es, desde el punto académico, es que cada grupo armado del Medio Oriente tiene sus propias particularidades. No podemos entenderlo y meterlo en la misma bolsa a todos. Claro, la repercusión para redondear la respuesta es que jamás tiene una imagen supremamente negativa y no está generando, digamos, simpatizantes. No logra definir su causa con claridad de demostrarse todas estas informaciones que tú bien mencionabas que hay que contrastar. Felipe Medina Gutiérrez es experto en Medio Oriente, es profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá y nos acompaña para analizar este conflicto que tiene mucho, tiene mucho en qué concentrarse y tratar de entender porque es bastante complejo. Muchas gracias, Felipe, por estar en directo USA.